En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David, llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué quería decir semejante saludo. El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo, y le pondrás el nombre de Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel: ¿cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó: el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya va en el 6º mes a la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó: yo soy la esclava del Señor, cúmplanse en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bien, la petición aquí del Padre, pues me ha pedido que dé unas pequeñas palabras, y sobre todo, pues estamos en el marco de esta gran fiesta. Qué hermoso es para nosotros que en el tiempo de Cuaresma se nos unen varias celebraciones que nos lleven a preparar realmente a vivir con alegría estos días de la Semana Santa, ¿verdad? Hace unos días, hace una semana más o menos, teníamos nosotros la celebración de la solemnidad de San José, esposo de la Virgen María. Y con San José, pues nosotros encontramos la necesidad, ¿no?, de cómo podemos llegar a imitar sus virtudes, tener ese corazón de padre, tener ese corazón hermoso, ese corazón prudente, ese corazón obediente, ese corazón virtuoso, y cómo nosotros pues estamos necesitados de que hombres y mujeres pues imiten a San José, a tal punto, ¿no?, de que se dice que estamos en el tiempo también de San José. Asimismo, pues el día de ayer nosotros estábamos celebrando a nuestro querido San Óscar Arnulfo Romero, y ahí pues nosotros sabemos que San Óscar Arnulfo Romero es el obispo del corazón de Jesús también, como él pues desarrolló toda esa espiritualidad que gira en torno al corazón de Jesús, y sobre todo pues como él hasta el último momento, hasta el último respiro, ¿no?, de su vida, pues se entregó al Sagrado Corazón, se entregó y vivió justamente, como decía su lema episcopal, a sentir con la Iglesia. Hay un autor que hizo un canto, ¿verdad?,
es un joven, ¿no? que ha hecho un canto así para Monseñor Romero. No es un canto que va a salir en las radios, no es un canto que se cante en misas, sino que él simple y sencillamente lo escribió para Monseñor Romero. Y entonces él decía, el canto ha sido una comparación, ¿verdad? Una comparación de qué sería de aquel que jaló el gatillo, ¿verdad? ¿Qué habrá sido? Decía él, se ponía a pensar, ¿qué habrá sido de aquel que jaló el gatillo, ¿no? Ahora, 43 años después de que ha sucedido el hecho, ¿no? ¿Cómo se encontrará él en su interior? Era la pregunta que se hacía, ¿no? el autor de este canto, ¿verdad? Pero era bien interesante cómo iba haciendo la comparación, ¿no? De qué es lo que ha sucedido 43 años después con Monseñor Romero y 43 años después con aquel que jaló el gatillo, que prácticamente ha quedado olvidado, ¿verdad? Y cuando se llega al coro, el coro es bien especial porque decía que ambos actuaron con obediencia, uno hacia las armas y el otro hacia Dios. Y entonces la bala, dice este canto, la bala cuando ya sale del fusil que le cobró la vida a Monseñor Romero, esa bala ya había perdido su batalla, ¿no? Él había perdido la batalla. Y entonces aquel que jaló el gatillo pensó que estaba matando a Monseñor Romero, pero en realidad nos estaba regalando a San Romero, ¿verdad? Entonces es bien especial como todavía 43 años después nosotros pues vivimos y vamos entendiendo, ¿no? Cómo nuestro querido San Óscar Arnulfo Romero se sigue entregando a la iglesia, sigue intercediendo por nosotros, sigue guiando los corazones de los demás, ¿no? Y lo mismo sucede pues, ¿no? Con la espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Nosotros tenemos que seguirla y seguirla propagando. Y ahora el día de hoy pues estamos celebrando esta hermosa solemnidad de la Anunciación del Señor, que podríamos decir que es el inicio, ¿no? Ya de esta etapa final del plan de salvación de Dios, ¿no? Como el ángel se le aparece a la Virgen María y le anuncia, ¿no? De que de ella van a ser el Hijo de Dios. Pero fíjense que hay unas cosas que son bien especiales. Nosotros a veces no las captamos por las traducciones que se han ido haciendo de este pasaje, ¿verdad? Pero cuando se lee un poquito el original y vemos cuál es la palabra que ocupa el ángel para saludar a María, la palabra griega, que es el original donde se escribió el Evangelio, se llama Jaire, ¿no? Es una palabra que se llama Jaire. Y esa palabra significa, no hay una traducción real, concreta de esa palabra, ¿no? Sino que significa explota de alegría, ¿no? Es como decir que tu corazón se llene del júbilo más grande, del gozo más grande que tienes, ¿no? Entonces, es una palabra que nosotros no le encontramos casi en otro lugar de la Biblia, no la encontramos, sino solamente en ese momento, porque es tan especial, es tan fuerte, es tan hermosa esa palabra, que eso es lo que le causa un poquito el miedo o el desconcierto a María. ¿Cómo es posible que alguien me salude de esa manera, ¿no? Explotando de gozo, explotando de alegría, explotando de júbilo, ¿verdad? Y entonces yo me imagino, ¿no? Si fuéramos ahí de estos, si quisiéramos hacer de esa escena, yo en mi locura, si quisiéramos hacer de esa escena una película, ¿verdad? Yo me imagino todos los cohetes, ¿no? Me imagino el coro de los ángeles, me imagino ahí cómo también las estrellas iluminan todavía más fuerte el lugar, ¿verdad? Entonces, porque era una palabra, con una sola palabra, ¿no? Vemos cómo recoge también, ¿no? Que ahí está empezando la etapa final de la salvación de Dios, entregando a su Hijo amado para que Él venga y viva ese misterio pascual. Y entonces, imagínense, tenemos un saludo que es inmensamente alto. ¿Qué tipo de respuesta hay que darle a ese saludo? ¿Verdad? Entonces la respuesta tiene que igualar el saludo. Y por eso cuando María dice, yo soy esclava del Señor, cúmplase. Esa palabra cúmplase, igual no existe una traducción real, concreta, que nosotros podamos tener. A veces dicen cúmplase, a veces dicen hágase, ¿no? Pero ese cúmplase o hágase no es simple y sencillamente aquí estoy y saludo y todo y vaya, está bien, voy a ser obediente. No, sino que fíjense que la palabra, aquí vamos a ocupar otra lengua, la palabra en latín, ¿no? que ocupa es fiat, ¿verdad? Entonces ese fiat, incluso cuando nosotros lo decimos,
¿no? Que empieza con la F y se fijan, vemos que no es una palabra que sale solamente de la boca, sino que es una palabra que la tenemos que preparar desde abajo para que salga. Es por eso que es una respuesta que involucra el compromiso de toda la persona, involucra todo su ser, y por eso María había sido predestinada también por Dios, había sido inmaculada por el Señor. ¿Por qué? Porque en el fondo sabía, ¿no?, de que María en su libertad iba a ser capaz de igualarse a ese saludo que iba a dar el ángel con la respuesta a la obediencia del Señor, diciendo que desde lo más profundo de las entrañas, entonces iba a decir que sí. Pero ¿qué era lo que estaba sucediendo en ese momento en las entrañas de la Virgen María? Ya se estaba encarnando el Verbo divino. Por eso María, al conocer que en ese momento específico, exacto, ¿no?, ya conocía el amor de Dios en su plenitud, por tenerlo adentro. Y queridos hermanos, cada uno de nosotros puede llegar a conocer ese amor de Dios también, ¿no? Cada vez que nosotros participamos de la Eucaristía, ¿qué es lo que llegamos a hacer en el momento, ¿no?, de la comunión? Llegamos a consumir a nuestro Señor Jesucristo, a tenerlo adentro también, a que entre en nuestras entrañas. Y eso es lo especial, ¿no?, de que nosotros tenemos. Ninguna religión, ninguna cultura, ninguna raza tiene un Dios que sigue bajando a estar aquí presente con nosotros para que en esta fiesta, y no solamente en esta fiesta, sino en todas las fiestas, Él venga a estar con nosotros, ¿verdad? ¿No? Hoy tú estás haciendo tu primera comunión, ¿verdad? Es la primera vez que vas a consumir a Jesús, ¿verdad? Vas a consumir a Jesús, y de ahora en adelante, los domingos, los días que puedas asistir a la misa, puedes estar consumiendo al Señor, siempre debidamente preparada, ¿verdad? Y entonces el Señor, que quiere estar contigo, que quiere estar en tus entrañas, que quiere darte fortaleza, el Señor que quiere siempre guiarte por ese camino de la salvación. Fíjense, queridos hermanos, que cuando nosotros vemos y leemos un poquito sobre la espiritualidad del corazón de Jesús, nosotros nos vamos dando cuenta que es un camino en el cual nos vamos abandonando, ¿verdad? Nos vamos abandonando cada vez más a nosotros mismos para tenerle solo a Él, ¿verdad?, como nuestro tesoro. Nosotros tenemos un inmenso tesoro, un inmenso tesoro. Yo estoy siguiendo un podcast de un sacerdote estadounidense, se llama el padre Mike Schmitz, y él está llevando este podcast que se llama La lectura del catecismo en un año. Entonces, en el periodo de un año se lee todo el catecismo, ¿verdad? Ya vamos por el día 84, creo, 85. Y entonces, en el podcast, pues la primera parte del catecismo vamos viendo los artículos de la fe, ¿verdad? Y entonces ahorita estamos viendo el cuarto artículo, que Jesucristo fue condenado por Poncio Pilato, y entonces hablaba sobre la misión salvadora de nuestro Señor, ¿verdad? Y entonces el padre Mike Schmitz, él sacaba la cita de un gran autor, que es C.S. Lewis, y él decía que o se cree o no se cree en la palabra de Jesucristo, pero no se puede llevar a medias, decía. ¿Por qué? Porque ¿qué era lo que se consideraba en aquel momento, verdad? Consideraban a Jesucristo de tres modos. Decía que Jesucristo estaba mintiendo y que no era Dios, que Jesucristo era un lunático y no sabía que no era Dios, o que Jesucristo realmente estaba diciendo la verdad y que sí era hombre y Dios, ¿verdad? Nosotros por nuestra fe sabemos que es la tercera, ¿verdad? Que Jesucristo es todo hombre, es todo Dios, ¿verdad? No es un lunático y no es un mentiroso. Y entonces, esta es una cita de C.S. Lewis, decía, podía ser, o se puede considerar a Jesucristo como un mentiroso, como un lunático, o como alguien que dice la verdad, ¿verdad? Y entonces, claro, pero si nosotros consideramos a Jesucristo como alguien que dice la verdad, entonces tenemos que creerle en todo lo que dice. Porque si realmente se está presentando como Dios, entonces ni una sola palabra que sale de la boca de Jesús puede ser mentira. Ni una sola. Entonces todo lo que ha salido de la boca del Señor tenemos que creerlo, ¿verdad? Por eso es que o se cree o no se cree, pero no podemos ir a medias. Entonces, claro, nosotros cuando vemos la espiritualidad del Sagrado Corazón es para abandonarnos en Él, que es nuestro tesoro, en Él, que es nuestra fuerza, y nos lleva a vivir
confiados en su amor y en su bondad. Y por eso son tan hermosas las palabras que decimos cuando hacemos cada vez la ejaculatoria, ¿no?, del Sagrado Corazón de Jesús. Decimos en ti confío, ¿verdad? Decimos Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío, ¿verdad? Entonces, pidámosle, queridos hermanos, pues a Dios Todopoderoso, que nosotros siempre podamos tener bien cercano, ¿no?, estas enseñanzas que nos deja. Ese tiempo cuaresmal ha sido hermoso. Yo digo que cada año el Señor en tiempo de cuaresma nos regala una experiencia única, y la experiencia de este año pues ha sido también única para ya prepararnos a vivir con mucha alegría estos días de la Semana Santa.